Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Santa Sede publica el programa del primer viaje apostólico del Papa León XIV con destino a Turquía y al Líbano. Y en Sudán, la toma de los paramilitares del mayor campo de desplazados del país causa un nuevo éxodo en Darfur, agravando la crisis humanitaria. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. Comienza en Roma el Jubileo del Mundo Educativo. El Papa León XIV preside la misa de consagración episcopal del nuevo nuncio apostólico en Irak. Le invita a ser el rostro de la Iglesia que consuela en una tierra donde la fe ha sido purificada por el dolor. La Conferencia Episcopal Española anima a aspirar a la santidad en su campaña del Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Tú también puedes ser santo». Concluye en Toledo el Congreso y Encuentro Nacional de las Hospitalidades Españolas de Nuestra Señora de Lourdes. Aumenta la tensión en Europa tras la prueba rusa de un misil de crucero con propulsión nuclear y los ataques ucranianos a Donetsk y Briansk. El huracán Melissa sube a categoría máxima en el Caribe. En España, Juntos por Cataluña se reúne para decidir si sigue apoyando al gobierno central. La Audiencia Nacional juzga a 6 acusados de realizar vídeos yihadistas ambientados en Palma con millones de visitas. Y en deportes, el piloto británico Lando Norris se coloca líder del Mundial de Fórmula 1 tras ganar en el Gran Premio de México. La Santa Sede ha publicado hoy el programa oficial del primer viaje apostólico del Papa León XIV, que será con destino a Turquía y al Líbano. El propósito del pontífice es llevar a Oriente Próximo un mensaje de paz, cumpliendo también el deseo de su predecesor, el Papa Francisco. En el programa del viaje figuran 9 discursos, 5 saludos y 2 homilías. También han programado encuentros institucionales, celebraciones ecuménicas, oraciones en las tumbas de los santos o en las excavaciones arqueológicas de Nicea, visitas a centros para pobres y enfermos, además del puerto de Beirut. El viaje va a tener lugar del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Los lugares que acogerán al Santo Padre son Ankara, Estambul, Iznik, Beirut, Anaya, Harissa y Kerke. De la agenda de esos días destacan varios actos. Uno es el encuentro ecuménico de oración cerca de las excavaciones de la antigua Basílica de San Neófito en Iznik, que será el punto culminante de las celebraciones por los 1700 años de Nicea. Además, en Turquía está prevista la firma de una declaración conjunta con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, en el Palacio Patriarcal de Estambul, y también la visita a la Sultán Ahmed Kami, más conocida como la Mezquita Azul. En el Líbano, su santidad hará una parada en el puerto de Beirut, donde tuvo lugar la devastadora explosión en agosto de hace 5 años. El Papa también dirigirá una oración ante la tumba de San Charbel Makhlouf, considerado el patrono del Líbano, en el monasterio de Anaya. También presidirá un encuentro con los miembros y pacientes del Hospital Libanés de Hal ed-Dib, el primer hospital para discapacitados mentales nacido como obra de misericordia corporal.
Además del programa, la oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado los logotipos y lemas de este viaje apostólico del Papa León XIV. El logotipo de Turquía se desarrolla en un círculo que encierra el puente de los Dardanelos, en la alusión al encuentro entre Asia y Europa y a Cristo como puente entre Dios y la humanidad. Las olas fluyen bajo el puente, evocando el agua bautismal y el lago de Iznik. A la derecha se alza la cruz del Jubileo 2025, mientras que en la parte superior izquierda hay 3 círculos entrelazados que representan la Santísima Trinidad. El conjunto expresa visualmente el lema del viaje: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El círculo simboliza la unicidad de Dios, el puente la única fe que une a los pueblos, y las olas el bautismo que regenera a los hijos de Dios. Invita así a construir la fraternidad y el diálogo entre Oriente y Occidente. En cambio, el logotipo libanés representa al Papa con la mano derecha levantada en señal de bendición, flanqueado por una paloma que simboliza la paz y un cedro que representa al Líbano. A la derecha, la cruz ancla del Jubileo 2025 significa la esperanza firmemente fundada en la fe en Cristo. Los colores azul oscuro y rosa, verde y azul expresan serenidad, unidos por el blanco que refleja el anhelo de paz del Líbano. Y el lema del viaje al Líbano, bienaventurados los que trabajan por la paz, contiene el mensaje central de la visita: reconfortar al pueblo libanés, fomentando el diálogo, la reconciliación y la armonía entre todas las comunidades. Cambiamos de asunto, nos vamos a ir hasta África. Sudán es una nación que atraviesa actualmente la peor crisis humanitaria del mundo. El gobernador de la ciudad sudanesa de Darfur, Mini Minagui, ha confirmado la caída de la ciudad de Al-Fasher, capital del estado de Darfur Norte, en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar enfrentado al ejército del país. En un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter, el gobernador Minagui ha pedido protección internacional para la población civil, el esclarecimiento del paradero de los desplazados y una investigación independiente sobre las violaciones y crímenes atribuidos a las milicias. También asegura que la pérdida de Al-Fasher no significa entregar el futuro de Darfur y promete que cada centímetro tomado por las fuerzas de apoyo rápido será devuelto. Este grupo paramilitar había anunciado un día antes que había tomado completamente la ciudad tras derrotar a la 6ª División de Infantería del Ejército de Sudán. Consolida así su control casi total de Darfur, la región fronteriza con Libia y Chad. Al-Fasher era el último bastión del ejército sudanés en la zona. El conflicto entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, iniciado en abril del 2023, ha dejado decenas de miles de muertos y más de 13 millones desplazados de Sudán. Como les decíamos hace un momento, la ONU advierte que este país, Sudán, atraviesa actualmente la peor crisis humanitaria del mundo, con la mitad de su población afectada por inseguridad alimentaria severa. Noticias de la Iglesia en el mundo. Les contamos que hoy comienza en Roma el Jubileo del Mundo Educativo. Se va a celebrar hasta el domingo. Como ha informado el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendonça, los actos se enmarcan en 3 puntos clave. El primero es que la declaración del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis, cuyo 60 aniversario se celebra el 28 de octubre, mañana, servirá de telón de fondo para estos días de oración y reflexión. Por otra parte, el prefecto añade que este jubileo será una oportunidad para relanzar y enriquecer el Pacto Mundial por la Educación. Es una iniciativa impulsada por el Papa Francisco. Además, el cardenal de Mendonça agrega que el Santo Padre ha decidido asociar el Jubileo de la Educación a la figura de un educador extraordinario y una gran inspiración para la filosofía de la educación, que es San John Henry Newman. Será declarado doctor de la Iglesia durante la celebración de la Santa Misa el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Además, será nombrado copatrono de la misión educativa de la Iglesia junto con Santo Tomás de Aquino. El Jubileo de la Educación se inaugurará con la Santa Misa que el Papa León XIV presidirá con los universitarios de las universidades pontificias. Esta Eucaristía tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Entre otros actos de este jubileo, el miércoles 29 se va a inaugurar la exposición Vivir, Creer, Mirar este cielo de Tommaso Spazzini Villa. El jueves 30 de octubre el pontífice se va a reunir con varios estudiantes en el aula Pablo VI, mientras que la conferencia titulada Constelaciones educativas, un pacto en el futuro se celebrará en el auditorio de la Conciliazione. Los días siguientes continuarán las actividades organizadas en torno al ámbito educativo en diversos lugares. El 31 de octubre el Santo Padre mantendrá un encuentro con los educadores. Y continuamos en Roma. El Papa León XIV presidió ayer por la tarde la misa de consagración episcopal del nuevo nuncio apostólico en Irak, Monseñor Miroslav Stanisław Bachowski. Esta Eucaristía tuvo lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Ha sido la primera ordenación episcopal que preside el Santo Padre desde el comienzo de su pontificado. En su homilía, el Santo Padre subrayó que el obispo está llamado a sembrar con paciencia, a cultivar con respeto y a esperar con esperanza. A su vez, evocó el lema que ha escogido el prelado polaco, Gloria Deo Pax Hominibus, Gloria a Dios, paz a los hombres. El pontífice apuntó que es un programa de vida que busca siempre que la gloria de Dios resplandezca en la paz entre los hombres. Asimismo, el sucesor de Pedro comentó que la primera lección para todo obispo es la humildad que habita en el corazón de quien sabe que es siervo, no dueño, pastor y no propietario del rebaño. Al mismo tiempo, el Santo Padre aseguró sentirse conmovido al pensar en la oración humilde que desde Oriente se eleva desde hace siglos como incienso. En este contexto añadió que el clamor confiado de los fieles de Irak no se apaga y que hoy la Iglesia Universal se une a ese coro de confianza que atraviesa las nubes y toca el corazón de Dios. Entre otras cosas, el Papa León XIV también agradeció el servicio a la Santa Sede de Monseñor Bachowski durante los años en Senegal, Polonia, Viena y también en la Secretaría de Estado del Vaticano. A su vez, recalcó que el nuncio apostólico no es un diplomático cualquiera, sino es el rostro de una iglesia que acompaña, consuela, construye puentes. Y en Irak, añadió el Papa, donde la fe ha sido tantas veces purificada por el dolor, este servicio adquiere un significado especial. Además, le aseguró que en Irak el pueblo le reconocerá no por lo que diga, sino por cómo amará. También les contamos que Radio María Hungría ha organizado para hoy una jornada de oración y ayuno por la paz que une en esa intención a todas las Radio María y oyentes del mundo. Ayer por la tarde comenzó la cadena de oración de 24 horas en la que los oyentes están dedicando una hora de plegaria, elevando sus corazones a Dios para implorar la paz entre las naciones. Además, desde Radio María Hungría han animado a encender una vela por la noche en las ventanas como un signo de esperanza y solidaridad. Desde Radio María España nos unimos a nuestros hermanos de Hungría y de toda la Iglesia en esta jornada de ayuno y oración por la paz en todo el mundo. Noticias de la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal Española ha lanzado su nueva campaña en el marco del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el domingo 9 de noviembre. Con el lema «Tú también puedes ser santo», el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a conectar la santidad con el día a día de nuestras vidas. Así lo expone en el spot creado para esta ocasión. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo.
Como recuerda la Conferencia Episcopal Española, el Día de la Iglesia Diocesana, el 9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de Letrán, es la jornada establecida por el Papa Francisco para conmemorar a partir de este año a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. La presentación de la campaña ha estado a cargo del obispo de Tarazona, Monseñor Vicente Rebollo, obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. También ha intervenido el director de este secretariado, José María Albalad, y la directora de la Oficina para las Causas de los Santos, Lourdes Grosso. Los materiales preparados para esta ocasión están disponibles en la página web de la campaña, portantos.es. En ella, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presenta las huellas que dejaron los santos, beatos o venerables, para que su historia sea un ejemplo de fe en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, además del impacto que supone en cada diócesis y las actividades que se generan a su alrededor. Nos vamos a Toledo. Ayer concluyó el 53º Congreso y 43º Encuentro Nacional de las Hospitalidades Españolas de Nuestra Señora de Lourdes. Se ha celebrado en esta archidiócesis desde el jueves. El evento ha contado con 250 participantes llegados desde diferentes puntos de la geografía de nuestro país. Las charlas formativas han tenido lugar en el Hotel Beatriz Toledo Auditorium. Entre los ponentes ha estado el padre Juan Miguel Ferrer, canónigo de la Catedral de Toledo y quien dirige en Radio María el programa Ahí tienes a tu madre. Ha reflexionado sobre la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, con motivo del centenario de su coronación canónica, que fue el 30 de mayo de 1926. También ha participado el coordinador de lengua española en el Santuario Francés de Lourdes, el padre Mauricio Elías. Ha abordado el tema pastoral del próximo año. Por otra parte, el vicerrector del santuario, el padre Jean Javier Salefran, ha explicado las novedades de este lugar mariano internacional. Junto a ellos, el doctor Fernando Viejo Llorente ha impartido una conferencia sobre el acompañamiento espiritual y humano al enfermo. Además, los congregados han celebrado la Asamblea General de los presidentes de las distintas sedes de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. Entre otros actos, los asistentes a este congreso estuvieron en la Catedral de Toledo y vieron la exposición Lúmina Catedral de Toledo. También fueron al Parque Puy du Fou y han podido disfrutar del espectáculo El Sueño de Toledo. A su vez han participado en una procesión de antorchas alrededor del aseo toledana, culminando con la misa en rito hispano-mozárabe, entre otras celebraciones. Información internacional. Y continuamos informándoles de la última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania. 3 personas han muerto hoy a causa de varios ataques atribuidos al ejército de Ucrania en la región rusa de Briansk y también en una localidad de Donetsk bajo control ruso. Según afirma el gobernador de Briansk, un dron ha impactado contra un minibús, provocando la muerte del conductor y también heridas a 5 pasajeros. En la provincia de Donetsk, el gobernador prorruso ha informado de la muerte de 2 mujeres en la localidad de Leninsky. Tras un ataque con drones, ambas autoridades condenan los hechos y los califican como acciones deliberadas contra civiles. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia asegura haber derribado cerca de 200 drones ucranianos en diferentes regiones, incluidos, dicen, unos 35 que se dirigirían hacia Moscú. Los aparatos fueron interceptados principalmente en las regiones de Briansk, Kaluga, Tula y Moscú. Por el momento, las autoridades ucranianas no se han pronunciado sobre estos incidentes, mientras que Rusia sostiene que los ataques forman parte de una intensificación de la ofensiva con drones contra su territorio. La situación en Ucrania atraviesa un nuevo pico de tensión después de que Rusia confirmara oficialmente que realizaba una prueba con un misil de crucero de propulsión nuclear, un sistema que, según el Kremlin, refuerza su capacidad disuasoria frente a la OTAN. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que el ensayo se llevó a cabo en una zona del norte del país y fue exitoso, destacando que el proyectil logró recorrer miles de kilómetros y mantener una trayectoria estable. Los medios estatales describieron la prueba como parte del desarrollo del sistema Burevestnik,
un arma de largo alcance capaz en teoría de permanecer en vuelo durante días y sortear sistemas antiaéreos. Fuentes de la OTAN califican el hecho como una escalada innecesaria que podría incrementar el riesgo de accidentes nucleares y elevar la inestabilidad regional. En Kiev, funcionarios del gobierno de Ucrania han señalado que este ensayo ruso coincide con un repunte en los combates en el frente oriental y con nuevos ataques de artillería sobre infraestructura energética de Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, han pedido moderación y han reiterado su apoyo a Ucrania. Analistas militares subrayan que este tipo de pruebas buscan enviar un mensaje político más que operacional, recordando a Occidente la capacidad del arsenal ruso en un momento en el que las negociaciones de seguridad se encuentran estancadas. Mientras tanto, en Moscú, el presidente Vladimir Putin defiende la prueba como un acto legítimo y necesario para mantener el equilibrio estratégico global. Y cambiamos de asunto. El huracán Melissa ha subido a categoría máxima, la 5. Avanza hoy hacia Jamaica con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y amenaza con dejar lluvias de hasta 1 metro en algunas zonas del país. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte sobre el riesgo de inundaciones catastróficas, desplazamientos de tierra y también de marejada ciclónica de hasta 4 metros. Se prevé que el fenómeno atraviese Jamaica mañana, cruce el sureste de Cuba esta noche y se dirija hacia las Bahamas el miércoles. Autoridades jamaicanas instan a la población a tomar precauciones extremas ante lo que podría ser el huracán más fuerte que haya tocado tierra en la isla en décadas. Se han emitido alertas de huracán en las provincias orientales de Cuba y de tormenta tropical para las Tunas. En Cuba se esperan hasta 51 centímetros de lluvia y marejadas significativas en la costa sur. El paso del huracán ha dejado ya al menos 4 personas muertas, 3 en Haití y 1 persona en la República Dominicana. Allí también hay otra persona desaparecida. En el país dominicano, el huracán Melissa ha dañado más de 750 viviendas, desplazado a más de 3.700 personas y ha dejado aisladas a casi 50 comunidades. Mientras en Haití las lluvias han destruido cultivos, agravando la situación alimentaria en un país donde más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria. Las FAO alertan de que las inundaciones están afectando el acceso a tierras agrícolas y mercados, lo que pone en riesgo la próxima temporada de cosechas. Y nos quedamos en el continente americano. En este caso vamos a hablar de Argentina. Allí el partido La Libertad Avanza, encabezado por el presidente del país, Javier Milei, ha conseguido una victoria destacada en las elecciones legislativas parciales con el 40,8% de los votos para la Cámara de Diputados. Allí ha logrado 64 de los 127 escaños en disputa. En la Cámara del Senado supera el 42% de los sufragios y se ha adjudicado 13 de los 24 escaños. La participación en esta cita electoral ha sido del 67,9% en la elección de diputados y el 69,5% en la de senadores. Los resultados superan las expectativas previas que asignaban a La Libertad Avanza aproximadamente un 37% de apoyo. El segundo lugar lo ocupa el partido Fuerza Patria, que queda por debajo de 24,3% de los votos y ha obtenido 31 escaños en la Cámara de Diputados, lejos de lo que habían anticipado las encuestas. Información nacional. El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder del partido Juntos por Cataluña, Carles Puigdemont, y el resto de los miembros de la dirección del partido están reunidos en Perpiñán, en Francia, para decidir si rompen con el Partido Socialista. Es una decisión que probablemente someterán a votación de la militancia del partido. Según consta en el orden del día del encuentro, se hará balance del acuerdo de Bruselas y se abordarán también las acciones a emprender. Se prevé que haya una comparecencia pública a las 5 de esta tarde. En noviembre se cumplen 2 años desde la rúbrica del Acuerdo de Bruselas, un acuerdo que permitió la investidura del actual presidente Pedro Sánchez. Ahora el principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional. También reclama la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.
En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha garantizado el máximo respeto del Gobierno actual a la reunión de la Ejecutiva de Juntos por Cataluña. Ha asegurado que siempre tendrán la mano tendida para seguir negociando con los independentistas y cumplir los compromisos adquiridos. Pase lo que pase, Óscar López ha recordado que llevan más de 7 años gobernando de esa forma, en minoría, dice, y llegando a acuerdos con muchas formaciones políticas. Ha afirmado Óscar López, el ministro, que así va a seguir siendo. Y cambiamos de asunto. El Gobierno aprobará mañana en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales. El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a 5 años el mandato del fiscal general del Estado. Más temas. La Audiencia Nacional juzgará desde hoy a 6 personas acusadas de captación y adoctrinamiento terrorista, entre ellas el cabecilla Tariq C., que desarrolló una labor de predicación del Islam en la versión propia del salafismo radical a través de un canal de YouTube que contaba con más de 12.000 suscriptores y 100.000 vídeos reproducidos más de 10 millones de veces, algunos de ellos ambientados en Mallorca. El Ministerio Fiscal detalla que Marruecos prohibió la predicación al principal acusado por su doctrina afín al salafismo radical y que por ello la desarrollaba a través de las redes sociales. La finalidad de esos vídeos era la de captar nuevos militantes para el Daesh, por culpa de los cuales pudieron convencer al resto de acusados para que desarrollaran un papel secundario en esta serie de vídeos. Y les informamos también de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, inaugurará esta tarde en el Congreso de los Diputados una exposición fotográfica con motivo del primer aniversario de la Dana, que asoló parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre del año pasado y que dejó más de 220 víctimas. Esta exposición es una muestra de fotoperiodismo con imágenes tomadas en los días posteriores a la catástrofe en las zonas afectadas, y en este caso el Congreso actúa de anfitrión, pues esta exposición ha sido comisionada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unión de Periodistas Valencianos. La exposición se trasladará después a otras instituciones, aunque el calendario está aún por concretar. Información deportiva. Comenzamos los deportes de hoy hablando de Fórmula 1. El piloto inglés Lando Norris, que corría con McLaren, se ha colocado líder del Mundial tras ganar el Gran Premio de México ayer en una emocionante carrera en la pelea por detrás, con Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull completando el podio. Norris aprovechó su pole en la salida para librarse de los problemas en la primera curva y con un buen ritmo y buena gestión de neumáticos logró el triunfo. En la segunda posición terminó Leclerc, que se vio beneficiado por un coche de seguridad virtual en la penúltima vuelta, que se impuso a Verstappen. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso no terminaron. Con esta victoria, Lando Norris se coloca líder del Mundial por un punto. Es primero con 357 y su compañero de equipo Oscar Piastri es segundo con 356, mientras que Verstappen es tercero. Y en tenis, el español Alejandro Davidovich ha alcanzado la 15ª posición en el ranking ATP, su puesto más alto, tras disputar y caer en la final del torneo de Basilea ante el brasileño Joao Fonseca, en una clasificación en la que el español Carlos Alcaraz sigue en lo más alto por 8ª semana consecutiva. Davidovich, que no pudo levantar el primer título ATP de su carrera ayer en Basilea, ha conseguido por primera vez colocarse entre los 15 mejores tenistas del mundo. Suma 2.585 puntos y es el 14º mejor tenista del año. Así mantiene opciones de disputar las ATP Finals de Turín. Noticias autonómicas. Conectamos ahora mismo con la Comunidad Foral de Navarra. Hasta el próximo 30 de noviembre ha prohibido la celebración de ferias y mercados de ganado por preocupación ante el empeoramiento de la situación epidemiológica del vacuno en Francia. Nos lo va a contar desde Pamplona nuestro corresponsal en la región, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, como decís, la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno navarro ha prohibido la celebración de ferias, concursos y mercados de ganado o cualquier evento o concentración de animales, salvo perros y gatos, en toda la comunidad foral hasta el próximo 30 de noviembre como medida de prevención ante el empeoramiento que se está produciendo de la situación epidemiológica del ganado vacuno en Francia. En concreto, con esta medida se prevé evitar la difusión de la dermatosis nodular contagiosa, DNC, enfermedad que no se transmite de animales a humanos. Si bien en Navarra no se ha detectado ningún caso, el departamento ha optado por tomar esta medida preventiva al ser la DNC una enfermedad de categoría A en la Unión Europea y por lo tanto obligatorio adoptar las medidas precisas para lograr su erradicación. Además, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la enfermedad en el país vecino y en la provincia catalana de Gerona, resulta necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales de esta especie. Ante la posible sospecha de estar frente a un caso, existe la obligación de comunicar a los servicios veterinarios oficiales de la comunidad foral. La detección precoz con síntomas como la presencia de nódulos internos o externos en las reses, cuadros febriles o muerto en un porcentaje que puede llegar hasta el 6%, resulta crítica para reducir el impacto en caso de entrada en nuevas zonas libres. La DNC es una enfermedad no zoonósica, es decir, las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Y cambiamos de tema para comentar que el cirujano pediátrico Carlos Bardají ha sido distinguido como persona voluntaria de Navarra 2025 por 3 décadas de cooperación en Senegal y Gambia y más de 20 años de compromiso con la ONG Hope and Progress. Este galardón, considerado el máximo reconocimiento foral en materia de voluntariado, busca dar visibilidad, prestigio y respaldo institucional a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a labores altruistas en favor de la comunidad. La entrega de la distinción se celebrará el próximo 27 de noviembre en el marco del Congreso Estatal del Voluntariado que el Gobierno de Navarra organiza en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte junto con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Durante más de 2 décadas, el doctor Carlos Bardají ha liderado un equipo de profesionales que viaja periódicamente a Senegal y Gambia para ofrecer atención quirúrgica gratuita a menores con malformaciones congénitas, tumores o secuelas de quemaduras. Gracias al esfuerzo continuado de su equipo de voluntarios, miles de niños africanos han podido acceder a una atención médica de calidad y recuperar su bienestar. Y la localidad navarra de Lumbier acoge un nuevo electrolizador de hidrógeno verde de 2,5 megavatios. Es el primero de esta potencia fabricado íntegramente en España. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. Está situado en la empresa Nordex Electrolyzers, ubicada en Lumbier, y ha sido fruto de la colaboración público-privada. Escuchamos a José Blanco, CEO de Nordex Group. La presentación de este electrolizador, el Nordex 2500, no solo es un hito tecnológico, sino también una prueba de que cuando la visión, el compromiso, la colaboración entre entidades públicas y privadas, pues se pueden construir nuevas capacidades tecnológicas e industriales desde Europa, desde Navarra, para el mundo. Y terminamos comentando la destitución por parte del consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, del gerente del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bideas, Alfredo Martínez, según ha dicho, para dar un reimpulso en la segunda mitad de legislatura. Hemos llegado al ecuador de la legislatura y ahora nos toca afrontar la segunda mitad dándole un impulso más al Servicio Navarro de Salud. Esta decisión, les aseguro, es de las más difíciles que he tomado como consejero, pero es fruto de tiempo y reflexión.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel Ángel. Hasta la semana que viene. Y nos vamos a ir ahora hasta Andalucía. Esta comunidad ha mejorado su nota económica. Una nueva agencia internacional de calificación crediticia sitúa por primera vez la solvencia de Andalucía al nivel del Estado y al nivel también de la Comunidad de Madrid. Nos va a contar más detalles nuestro corresponsal en Andalucía, Benjamín Vargas. Muy buenas tardes, Benjamín. Cuéntanos. Buenas tardes. La agencia internacional DBRS Morningstar ha otorgado por primera vez a Andalucía una calificación de A high, A alta traducido al español, con perspectiva estable, situándola al mismo nivel que el Estado español y la Comunidad de Madrid. Según esta agencia, la nota refleja el compromiso fiscal de la Junta de Andalucía, la sólida gestión de la deuda y la mejora de los indicadores de empleo tras la pandemia. También valora la correcta ejecución de los fondos europeos y la estabilidad presupuestaria. La consejera de Economía, Carolina España, ha destacado que se trata de un aval a la solvencia y la credibilidad de la economía andaluza. En la actualidad militar destacamos esta semana que la provincia de Huelva acogió el mayor ejercicio de integración de sistemas aéreos no tripulados realizado hasta ahora en España, conocido como Atlas 25. El despliegue desarrollado en el campo de maniobras y tiro de Médano del Loro en Moguer reunió a las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, e incluyendo maniobras con fuego real. El objetivo fue mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante amenazas aéreas y drones, en colaboración con diversos centros universitarios que estuvieron como observadores y el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, un organismo del Ministerio de Defensa que tiene su sede en Granada. Y hasta esta provincia nos marchamos con la siguiente noticia, pues en la actualidad de la ingeniería destacamos esta semana que diversas comunidades de regantes y ayuntamientos de la comarca del Altiplano han presentado el mayor sistema solar de bombeo de agua del mundo, basado en una tecnología patentada por la Universidad de Granada. El acto tuvo lugar el pasado viernes 24 de octubre en el Teatro Manuel Carra de Castril, con la participación del subdelegado del Gobierno en Granada y representantes locales. El proyecto, promovido por los ayuntamientos y comunidades de regantes de Baza y Huéscar, contempla una inversión de 106 millones de euros y garantizará el abastecimiento a 30.000 personas y el riego de 9.000 hectáreas, además de reducir significativamente las emisiones contaminantes en la comarca. Y Marbella ha recibido una elevada donación para mejorar los cuidados de las personas mayores de la ciudad de la Costa del Sol. Cuéntanos más, Benjamín. Así es, el municipio de Marbella ha recibido una donación de 2,5 millones de euros de manos del empresario italiano-andaluz Paolo Girelli, quien falleció el pasado verano tras llevar afincado en Puerto Banús desde hace más de medio siglo. La condición que ha dejado escrita en su testamento es destinar los fondos al cuidado de las personas mayores de la localidad. La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha anunciado que el ayuntamiento cumplirá la voluntad del benefactor y ya trabaja con sus albaceas para concretar los proyectos. Entre las iniciativas previstas figuran la mejora de la residencia pública del Trapiche, el refuerzo de la ayuda a domicilio y programas contra la soledad no deseada. En clave cultural les contamos que el Carnaval de Cádiz ha recibido un nuevo impulso hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía presentó la candidatura durante la edición número 97 de la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico de España, celebrada en Roma la pasada semana en la sede de la Real Academia de España. El objetivo es reconocer el valor universal de esta fiesta como expresión popular y creativa. Una noticia que llega justo unos días después de que el histórico autor El Celu anunciara su retirada tras casi 5 décadas componiendo muchas de las letras que van a quedar para siempre en la historia del Carnaval de Cádiz. Letras como la que escuchamos de fondo de la chirigota Los Enteraos, que aunque quedó en tercer lugar en 2009, siempre lo consideró su mejor trabajo. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Muchísimas gracias, Benjamín, y hasta la semana que viene. Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde vamos a tener cielos poco nubosos en buena parte del país, aunque con algo más de nubosidad en el sur y en algunos puntos del norte. En Andalucía se esperan lluvias que localmente podrían venir acompañadas de alguna tormenta ocasional. En las Islas Canarias va a haber un día con cielos cubiertos y posibilidad de alguna llovizna débil, sobre todo en las islas más occidentales, a lo que se unirá el viento.
La mar estará algo alterada en Canarias, especialmente en las islas occidentales y también en la costa gallega y en el Cantábrico. En cuanto a las temperaturas del día de hoy, las mínimas bajarán sobre todo en el norte, si hay alguna, y en el centro peninsular y en el entorno del sistema central. En buena parte de Dos Castillas, donde los valores podrían quedar por debajo de los 5 grados. Las máximas no van a tener grandes cambios, van a ser muy parecidas a las de ayer. Mañana martes, atención a las nieblas matinales que aparecerán en amplias zonas del norte, en el sistema central, en el nordeste, en el suroeste y el sur de la península. También va a haber en las islas orientales de Canarias. Los cielos estarán nubosos en todo el oeste peninsular y a lo largo de la mañana la nubosidad se irá extendiendo al resto del país. Mañana se esperan lluvias que podrían ser fuertes y venir acompañadas de tormentas, especialmente en el oeste de la península, donde pueden venir acompañadas de tormentas. La mar va a estar algo alterada en Canarias y también en la costa gallega y en la Cantábrica. Mañana las temperaturas se mantendrán muy parecidas a las de hoy. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y en los micrófonos José García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.